atención los 7 errores de Eva. Ahora, hermano, yo quiero compartir este mensaje que llamé así, los 7 errores de Eva, hermanos, y yo quiero que pongas atención para que los evites, para que no caigas en ellos. Y vámonos directamente al mensaje, hermanos. El primer punto precisamente tiene que ver con los versículos que leímos. Dice ahí en Génesis 2, 16 y 17, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjate, hermano, cómo dice la palabra de Dios allí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El primer error de Eva, hermanos, que vemos aquí es desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Hermanos, Dios dio un mandamiento claro y explícito, hermanos. Les mandó que no comiesen de este árbol que menciona aquí Génesis 2:17, hermanos. No había manera de que ellos comieran del árbol y fueran sin culpa. Era un solo mandamiento. Era un solo árbol del que no podían comer. Así pasa en nuestros tiempos, en nuestras vidas. Hermano, Dios nos ha dado su palabra. La Biblia es un libro vivo que cambia vidas. Cuando lo leemos podemos conocer la voluntad de Dios. Y qué bueno es conocer la voluntad de Dios. Saber lo que Dios espera de nosotros, saber lo que Dios quiere de nosotros, saber lo que Dios manda que hagamos, hermano. Sabemos más de la voluntad de Dios que lo que estamos viviendo. El hombre, al tener el manual para vivir la vida correctamente, hermanos, ¿verdad? Lo tenemos, pero en la rebeldía del ser humano se vive en desobediencia a Dios. No es que no sepamos lo que Dios manda, es que somos rebeldes. No es que no sepamos lo que Dios espera de nosotros, es que no queremos obedecer a Dios. Corazones obstinados, orgullosos, que se rebelan contra Dios y desobedecen sus mandamientos. Y hay mucha gente, hermano, en nuestros días que se niega a leer la Biblia, pensando en que si leen la Biblia, hermanos, son doblemente responsables. Pero eso también tendrá consecuencias. Mire, hay gente que dice, no, yo no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Pues es que si la leo, luego voy a saber y voy a tener que hacer lo que ahí dice. Hermanos, es mejor leer este libro y hacer lo que está escrito en él, no ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino hacedores de la obra de Dios, hermano. Hermano, tiene consecuencias desobedecer a Dios. Hermano, Dios le dice a Adán, el día que de él comieras, ciertamente morirás. Y yo dije los 7 errores de Eva, hermanos, porque yo estoy seguro que Eva conocía el mandamiento. Eva sabía lo que Dios había dicho. Se podía comer de todo árbol del huerto, y de hecho lo vemos ahí en el capítulo 3. Pero el primer error fue desobedecer el mandamiento de Dios. Así que el primer punto, o lo primero que debes evitar hoy, el primer error es evita desobedecer a Dios. Si sabes tú algo que Dios manda en su palabra, si sabes los mandamientos del Señor, que no nada más son 10, hermanos, son más de 613. Y se resumen en 2. El Señor dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu vecino como a ti mismo, tú no lo vas a robar, porque tú no te robarías a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no le harías un fraude, porque tú no te lo harías a ti mismo. Y dice el Señor, en estos 2 mandamientos, ¿verdad? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que está haciendo el Señor es darle relevancia a estos 2 puntos principales en la vida del cristiano. Amar a Dios sobre todas las cosas
y a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Así que el primer error a evitar es desobedecer a Dios. El segundo, hermanos, el segundo error que cometió Eva y que debemos evitar es escuchar el consejo de Satanás. Génesis capítulo 13, hermano, del 1 al 5. Lean el 1, hermanos. Yo espero que todos estén allí y vamos a leerlo. Yo leo el 1, ustedes leen el 2. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Mire, hermano, lo que dice. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lean el 2, hermanos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dice el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lean el 5, hermanos. Mire, hermano, aquí vemos a una mujer escuchando el consejo de Satanás. Vemos a una mujer, hermanos, que ciertamente quizás primero escuchó al diablo y luego desobedeció a Dios, hermanos, sería el orden correcto. Pero vemos a una mujer escuchando el consejo de Satanás. Y este es el segundo error que la gente, hermanos, comete. Hermanos, es el segundo error que cometió Eva, o viene siendo el primero en la realidad. Es el hecho de desechar lo bueno y agarrar lo malo. Y eso es contrario a lo que Dios nos manda allá en Isaías 7:15, hermanos. En Isaías 7:15 dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo, que Jesús comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Miren, los padres se deben encargar de los hijos hasta que ellos sepan desechar lo malo y escoger lo bueno. El padre debe escogerle las amistades de sus hijos hasta que ellos sepan escoger los amigos que le convienen. ¿Me está escuchando el día de hoy? Eva, hermanos, desechó el consejo de Dios y agarró el mal consejo de Satanás. Se puso a escuchar al diablo. Qué triste es, hermanos, que aborreciendo el consejo de Dios, vayamos y demos atención a la voz del diablo. Y así hay muchas personas hoy en día, hermanos. Están escuchando el consejo del enemigo. Y aunque, hermanos, el diablo, hermanos, no nos habla audiblemente, usa a personas, hermanos, que te aconsejan lo que es malo. Mire, esta semana estudiamos ahí el proverbio donde el Señor dice, hijo mío, ¿verdad? No menosprecies. Déjenme lo leo porque no quiero errarle. Ahí en Proverbios 1 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. No estés de acuerdo con los malos consejeros. No estés de acuerdo con los malos amigos que te invitan a hacer lo malo. Mire, usted tiene bastante consejo. Dios en su palabra, el pastor en la predicación y su propia conciencia. Usted tiene una conciencia, hermano, que le dice lo que es correcto. Pero ¿qué hace usted? Desecha lo bueno. Desecha el buen consejo. Acalla su conciencia, le dice ya al grillito, ya cállate, déjame hago lo que me pega la gana. ¿Verdad? ¿Cuántos conocen la historia del Pinocho, verdad? Ese que tenía ahí la conciencia, el grillito, ¿verdad? Ya cállate, grillo, ¿verdad? Y déjame hago lo que me pegue la gana. Hermanos, tu conciencia, el pastor, Dios en su palabra, Dios a través de tus padres te dice lo que es correcto, pero tú dices, no, eso no me agrada. Y vas tras los consejos que gente mundana te da. Vas tras los consejos que tus amigos del trabajo te dan. Vas tras los consejos que tus compañeros de la escuela te dan.
Las hermanas, ¿verdad? Están escuchando a la vecina chismosa. Esa vecina que anda de casa en casa, en vez de ocuparse de su esposo y de sus hijos, ¿qué buen consejo te va a dar? Hermanos, no pongas atención al consejo de gente mundana y sin temor de Dios, hermano. Porque ahí está el diablo. Soplar a esa mujer que te dice, te engañó, hazle lo mismo, hazle lo mismo. No, no te dejes, mira cómo es posible, golpéalo, déjalo, abandónalo. Y luego le hace caso la hermana, ¿verdad? Y la otra sigue feliz en su matrimonio y la hermana ya fracasó en su relación. Por andar escuchando la voz del enemigo en vez del consejo de Dios. El pastor dice, hermana, vístese decentemente. Dios lo manda y a usted no le gusta. Pero viene el enemigo que no ama tu alma y te dice, vístete indecentemente. Vístete incorrectamente porque la que no enseña no vende. Ahora, hermano, yo he escuchado, hermano, jovencitas que vienen a la iglesia a las que les dicen sus familiares, ahí andas toda faldillona, ¿quién se va a fijar en ti? ¿Quién te va a ver? Mira tan bonita que estás y tú ahí toda fea pareces monja. Mire, yo he escuchado que hay jovencitas a las que les han dado ese consejo. Hermanos, usted no debe pensar que esa gente tiene razón. Usted no debe pensar. Usted debe de entender lo que Dios quiere y que lo que Dios quiere es lo mejor para usted. Y si usted hace caso de esas voces, lo que va a traer a su vida va a ser un hombre flojo, un vividor, un golpeador, un borracho, que no te va a amar, nomás va a querer tu cuerpo. Nada más va a querer lo que ve. ¿Me está oyendo? Por eso el consejo de Dios es el que usted debe tomar. Me cae bien gordo, va. Luego los hermanos están viendo. Y esto pasa, hermano, pasa. Nos mata. A ver que mira el pastor, ¿verdad? Porque nunca falta una hermanita que se jala para arriba y se descubre para abajo, se jala para abajo y se descubre arriba. Vístase correctamente para venir al templo. El pastor está mirando a mi hija, el pastor está mirando a mi nieta, el pastor está mirando a mi mujer. Pues dígale que se vista bien. Se enoja conmigo. Enójese con su esposa, enójese con sus hijas, enójese con su nieta y vístala decentemente. Para que no esté jaloneándose la falda y subiéndose el escote. Ahora, esa era gratis, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, hermanos, versículo 6. Génesis 3, versículo 6, dice la palabra de Dios, hermanos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos tres errores que cometió Eva, hermanos. El primero es escuchar al enemigo. El segundo es desobedecer a Dios. Ahí, hermanos, ahí vemos que el diablo echó mentiras, ¿verdad? El diablo siempre es mentiroso, hermanos. Pero aquí vamos a ver tres errores más. Aquí, hermanos, bajo este punto, número 3, vamos a ver cómo el pecado es progresivo. Una vez que escuchamos al enemigo, hermanos, una vez que el diablo capta nuestra atención o la atención de la víctima, la persona mirará. Dice, hermanos, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Primero lo miró y lo codició, hermanos. Verá la apariencia como Eva, hermanos, mirando aquella fruta que era apetecible. Hermano, el diablo no te va a enseñar el paquete completo. El diablo, hermanos, te va a mostrar lo que él quiere que veas. El diablo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Pues Dios te está echando mentiras, porque no te vas a morir. Y el diablo es el mentiroso y el padre de toda la mentira, hermanos. El poder, la diversión, el placer. Esto es, hermano, será lo que hará del pecado algo apetecible.
Piensa en los comerciales de televisión, hermano, es el engaño de Satanás. Mire, yo estaba predicando esto el jueves en la casa de Don Socorro, y yo decía, ¿cuántas veces, y lo he predicado aquí, lo he preguntado varias veces, cuántas veces has visto un anuncio de carta blanca donde está un enfermo de cirrosis con su panzota diciendo, toma carta blanca para que estés conmigo aquí en el hospital? Toma cerveza Victoria, porque si bebes cerveza Victoria, seguro es que tu familia se va a destruir. Seguro es que vas a golpear a tus hijos. Seguro es que vas a abusar de tu esposa, la vas a golpear, la vas a maltratar, la vas a engañar. ¿Alguna vez has visto un mensaje de un anuncio de cerveza que te diga, vas a ser infeliz por beber este producto? No, hermanos, al contrario. Ellos te muestran el poder, la diversión, el placer. Y eso es lo que hace del pecado algo apetecible. Es lo que el diablo usa, hermanos. Yo no sé, ¿verdad?, si el fruto del árbol del huerto del Edén era una manzana. Siempre ponen una manzana, ¿verdad? Nunca ponen una pera, nunca ponen una, no sé, a lo mejor era un arándano, yo qué sé. Pero el asunto, hermanos, es que aquel fruto era agradable a los ojos. Esta mujer oyó el consejo de Satanás, miró el pecado, le pareció atractivo, lo codició en su corazón y dijo, caray, si lo como voy a ser como Dios. Hermanos, así se concibe el pecado. Santiago 1, 13 al 16. Santiago 1, 13 al 16. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, cuando alguno es tentado, cuando viene la tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Por qué? Por mirar, y seducido por pensar. Entonces la concupiscencia, el mal deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, una vez que haces el pecado, viene la muerte, da a luz la muerte. Acuérdate que la paga del pecado es muerte. Por eso Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, la tentación nunca viene de Dios. Es el diablo el que te va a mentir, es el diablo el que te va a mostrar el pecado como algo agradable, hermanos. Esto es cuando razonamos, cuando como Eva, hermanos, decimos que el fruto es codiciable para alcanzar la sabiduría. Es un razonamiento, un pensamiento que abre la puerta al pecado, hermanos. En sí es donde se concibe, donde se incuba el pensamiento. Y del pensamiento vamos a la acción. Es cuando damos a luz el pecado. Mateo 15, hermanos. Si puedes ver los pasajes que te voy leyendo, Mateo 15, y vas a ver tú cómo es bueno que cuides lo que piensas, que cuides lo que hablas. Mateo 15, debes cuidar lo que hay en tu corazón. Ahí en Mateo 15, hermanos, dice la palabra de Dios. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? A ver, déjenme ver aquí para no leer todo. Bueno, están hablando de lavarse o no lavarse las manos. Vamos a llegar al versículo 10. Llamando así la multitud les dijo, escuchen y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Vamos a leer el versículo 19. Lean el versículo 19, hermanos.
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca, todo lo que comes va al vientre y luego es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, porque de la llenura del corazón habla la boca. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, hombres que quitan la vida a sus semejantes, los adulterios, ¿verdad? Un hombre que engaña a su mujer, una mujer que engaña a su esposo, empieza en la mente, hermanos. Empieza cuando estás viendo ahí las muchachas, ¿verdad? De las novelas. Oh, esa está más bonita que la que tengo en la casa, ¿verdad? Y ahí empiezas a pensar. Y luego concibes el pecado en la mente, empiezas a pensar, le empiezas a hablar bonito ahí a una mujer que no es tu esposa, y luego se consuma el pecado, pero lo que te va a venir es la muerte, ¿verdad? De ahí viene la fornicación, el pecado sexual antes del matrimonio, los hurtos, el robar. Nadie roba de la noche a la mañana, primero lo piensa. Falsos testimonios, blasfemias, hermanos. Estas cosas contaminan nuestras vidas. La desobediencia siempre tiene una acción: comer del árbol. Oyes la voz de Satanás, le haces caso al consejo de Satanás, desobedeces a Dios porque ya miraste el pecado, porque ya codiciaste el pecado, lo pensaste y luego lo haces. Comes del árbol. Llevas a cabo un pecado que rompe tu relación personal con Dios. No acaba allí, hermanos, porque contaminamos. Hebreos 12:15. Fíjate lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos 12:15. Ahí vemos la palabra de Dios, dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, vamos a leer desde el 12. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haz una senda derecha para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigue la paz con todos y la santidad. No andes en el pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mira, Esaú es un hombre que vendió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Tenía hambre, eran los deseos de la carne. Y Jacob se aprovechó, hermanos, y oye, pues véndeme tu primogenitura al día de hoy. Véndeme tus derechos, véndeme tus bendiciones. Por un plato de lentejas vendió la bendición de este hombre. Algunos venden la bendición, ¿verdad?, por 15 minutos de placer con una mujer que no es su esposa. Otros venden la bendición de Dios, ¿verdad?, por robar o tomar algo que no es suyo. Dice: no haya que haya algún fornicario profano como Esaú, que por un deseo de la carne vendió la bendición de Dios. Y luego viene la raíz de amargura, hermanos, que estorba y que por esa muchos son contaminados. Hermanos, qué triste es que una vez que andamos en el pecado, contaminamos a muchos. Invitamos a muchos a deleitarse en nuestra maldad. El pecado es progresivo. Tú lo sabes. Uno empieza a pecar y no se quiere ir solo. Uno dice: oye, pues ¿a quién invito? ¿Verdad? Vente, Chano, vamos a echarnos unas caguamas. Vente, vamos a ese lugar donde bailan mujeres desnudas. Y hasta tú dices: yo pago todo, vente, vamos. Vamos donde las rameras, ¿verdad? ¿O nunca te han invitado a ti?
Sobre todo cuando empieza uno en el camino de Dios, viene la tentación más difícil. Porque luego los amigos, aquellos que nunca te pagaron una caguama, los más codos, te dicen, a mí me dijeron, mira hermano Víctor, para que veas que tú no naciste para andar con los hermanos, vamos a tal cantina, yo te voy a pagar todo lo que consumas, todo lo que tú quieras, yo lo voy a pagar, vas a hacer lo que te pegue la gana, nada más para que veas que no eres para andar con los cristianos. Yo me quedé pensando, condenado infeliz, ¿por qué no me invitaste hace 3, 4 meses cuando no era cristiano? Ahora que ya soy cristiano me quiere sacar del camino de Dios. Y gracias a Dios tuve el valor de decirle no. ¿Tendrás tú el valor? ¿O vas a caer en la tentación? Amén, gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Hermano, contaminamos, no queremos irnos solos al chiquero, queremos llevar a los amigos con nosotros, ensucias la mente de tu esposa. ¿Quieres contaminarla para que se deleite contigo en la maldad de tu corazón? Muchas de las bendiciones se pierden por una mala relación marital. ¿Está bien? Cuide lo que hace en su vida íntima. Mirar, escuchar, razonar, concebir, actuar y contaminar. ¿En qué parte del proceso del pecado estás tú esta mañana? Si estás en acción, arrepiéntete. Si estás viviendo en un pecado, arrepiéntete. Si estás en adulterio, arrepiéntete. Si estás tú robando, arrepiéntete. Si estás tú, ¿verdad?, haciendo algo que le desagrada al Señor, algo que tú sabes que Dios no quiere que tú estés haciendo, algo que Dios manda que no se haga, arrepiéntete antes de que llegue la muerte. Amén. Jesús cortó la cadena, hermanos. Jesús cortó la cadena. Mira, no vamos no, sí tenemos un poquito de tiempo. ¿Qué pasó con Eva, hermanos? Oyó al diablo, vio el fruto, lo codició, concibió el pecado, desobedeció a Dios y se lo llevó al marido. Mira, prueba. Yo le di una mordida a esta manzana y no pasó nada. A lo mejor primero le dio una regañada. A lo mejor primero razonó el hombre, va a Adán, y dijo, oye mujer, ¿qué hiciste? Pero no la dejó sola, ¿verdad? También cometió el pecado. Hermano, no contamine a otros con su pecado, hermano. Aprenda de cómo Jesús enfrentó la tentación. Ahí en Mateo capítulo 4, hermanos, Jesús está en oración, Jesús está ayunando. Y dice la palabra de Dios que estando en el desierto, hermanos, vino el diablo, hermanos, al semearse. Quiso hacer caer a Jesucristo, que no te quiera destruir a ti, hermano. Dice Mateo 4:4. Él respondió, dice en el 3, Mateo 4:3. Vino a él el tentador, el que tienta es el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo al tentador, al diablo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, fue por un tiempo, hermanos, pero lo dejó tranquilo. Y vinieron ángeles y le servían a Jesús. ¿Ves tú cómo Jesús actuó de forma diferente a Adán y Eva? Vino el diablo con Eva y le dijo, Dios es mentiroso, no te vas a morir. Con que Dios os ha dicho,
Ahí está el diablo manipulando la palabra de Dios. Y Eva cae y contamina a su marido. Y luego nos contaminó a todos. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, por cuanto todos pecamos. Pero también dice la palabra de Dios que por un hombre hay vida eterna. Por un hombre viene el perdón. El segundo Adán es Jesús. Miren, mi hermano, mi hermana, Jesús está ahí con hambre, ayunando, en oración. Viene el diablo. Dice, oye, ¿tienes hambre? Mira las piedras, conviértelas en pan. ¿Era malo convertir las piedras en pan? ¿Jesús podía hacerlo? Sí, Jesús sí podía. No era malo, si Jesús hubiera querido lo hubiera hecho. Pero hermanos, al obedecer la voz del diablo, Cristo estaría cediendo su autoridad al enemigo, hermanos. Cristo estaría, hermanos, dándole la autoridad al Satanás en su vida. Por eso Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre. Y mire, dijo, escrito está. ¿Sabe cómo se defendió Jesús de la tentación? Con la palabra de Dios. Amén. Y es la herramienta, hermanos. La palabra dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tienes que tener un versículo de ataque y un versículo de escudo. Mi versículo de ataque por mucho tiempo, hermanos, fue Filipenses 4:8. Te lo voy a leer para que sepas cómo me defendía yo de los ataques del diablo, hermanos. Ahora tú debes de buscar el versículo o a pedirle a Dios que te dé un versículo con el cual puedas luchar contra los ataques del enemigo. Filipenses 4:8, hermanos, este era mi versículo y es todavía. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe qué será mi versículo con el que yo le daba guerra al chamuco? Las peores batallas que yo tuve, hermanos, las tuve aquí, al principio de mi vida cristiana. Aquí, porque era aquí, hermanos, donde yo quería correr a hacer lo malo. Era aquí donde el diablo más atacaba en mi cabeza. Y un día escuché a un pastor usar este versículo y lo explicó muy bonito, hermanos. Si es deshonesto, no lo pienses. Si no tiene algo virtuoso, no lo pienses. Si no es algo agradable delante de Dios, no lo pienses. Y ahí está la lista. Si no es verdadero, no lo pienses. Si es deshonesto, no lo pienses. Si no hay justicia en ese pensamiento, sácalo de tu mente. Si no es puro, no lo pienses. Si no es amable, no lo pienses. Si no es de buen nombre, no lo pienses. Si no hay virtud en eso que estás pensando, deja de pensar en eso. Si te están ganando los malos pensamientos, agarra un balón, vete a una cancha de básquetbol a encestar. Agarra un balón de fútbol y lárgate ahí a una cancha de fútbol a tirarle ahí a ver si le atinas a la portería. Vete a caminar, vete a correr, pero no estés en tu casa solo, alimentando tus malos pensamientos. ¿Me está viendo el día de hoy? Amén. Hermanos, ese era mi versículo de ataque, de defensa. ¿Cuál es el tuyo? Jesús dijo, escrito está, es la manera de vencer al Satanás. Y lo mejor que hizo Jesús fue cortar la cadena. Eva comenzó la cadena, le dio a su esposo. Y luego todos pecamos. Pero Jesús, hermanos, dijo al diablo, no, yo no voy a pecar, yo no voy a caer. Y es difícil resistir la tentación, pero dice la Biblia, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, hermanos. Cristo rompió la cadena de la maldición. Cristo puede romper las cadenas del pecado que hay en tu vida. Hechos 12, 6 y 7. Aunque no es una aplicación directa al pecado, tú puedes ver cómo Dios rompe cadenas. Hechos 12, 6 y 7 dicen, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados,
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y bueno, ahí está, hermanos, las cadenas se rompieron. Isaías 61:1. Ya vamos a acabar, hermanos, ya nos vamos a casita. ¿Qué vas a comer hoy? Pollo, carne asada, frijolitos. Ya vamos a acabar, hermanos. Isaías 61:1. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Una profecía sobre Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos, romper las cadenas, a los presos, apertura de la cárcel. Si estás encadenado en un pecado, solo Cristo rompe las cadenas. Amén. ¿Cómo terminó Adán y Eva? Escondidos de la presencia de Dios. Escóndete mejor de los que te invitan a pecar. Llega tu prima Chencha, ¿verdad? O tu primo Juanito ahí a invitarte las caguamas. Ahí sí dile a tu mujer, dile que no tome, ¿verdad? Aunque sí estés, una mentira piadosa, ¿verdad? No eche mentiras. Párese y dígale: ¿sabe qué? Yo ya no voy a tomar con usted porque yo ya soy cristiano. Yo no voy a fumar marihuana porque yo ya recibí a Jesús y eso estaba destruyendo mi vida, y arrepiéntete también, tú también, dime. Pero hermano, escóndete del pecado si es necesario, huyen al pecado. Adán y Eva prefirieron esconderse de Dios. Qué triste es que lleguemos a ese grado, hermanos, de ocultarnos, de pecar a escondidas. No me ve papá, no me ve mamá, no me ve nadie, no está el pastor. Pero esto resulta en condenación y en consecuencias desagradables a tu vida. Si tú tienes a Cristo como tu Salvador, tu alma no va al infierno. Pero si no, el resultado de desobedecer a Dios será el infierno. Pero si tú tienes a Cristo, ya no vas al infierno. Pero qué bendiciones te vas a perder. Si sigues necio, si tú eres hijo de Dios, si sigues en el pecado, te estás perdiendo muchas bendiciones. Vas a perder tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu hogar. ¿Estás dispuesto a pagar el precio del pecado? Yo no. Así que el día de hoy te animo. No cometas los errores que cometió Eva. ¿Cuáles fueron? Te lo repito para orar. Escuchar el consejo de Satanás, desobedecer a Dios, mirar el pecado, concebir el pecado, actuar conforme al pecado, compartir su pecado y esconderse de Dios. Si estás en un pecado, en vez de esconderte, ve aquí. Dile: Señor, perdóname. Límpiame. Señor, tú sabes que soy débil, tú sabes que batallo. Señor, quiero dejar el pecado, pero no puedo. En esta hora te voy a pedir que cierres tus ojos. Y si Dios habló a tu corazón, ¿por qué no te pones de rodillas? Si quieres ahí en tu lugar, si quieres venir al frente a orar,